Hola, ¿cómo te va? Buen día, qué bueno que estemos juntos una vez más y qué bueno que profesemos una misma fe, la fe en aquel que se llama Jesucristo, bajo cuyo nombre toda rodilla se doblará. En la semana traje un texto en el 5 en 5, esa palabra que Pablo le dice a los Gálatas, no, mira, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Me hizo pensar mucho esa palabra, sobre todo en esa ecuación, ¿no? de la siembra y la cosecha. Me hizo pensar mucho, quién sabe, porque tengo una edad que ya pienso en los que vienen de manera cada vez más firme, ¿no? Y porque creo que sería bueno que la iglesia piense en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, no como una promesa a cumplir, sino como una promesa ya cumplida. Y pensando en ellos y pensando en los demás, es que traje esta palabra. Siempre pienso qué herencia, qué van a heredar los que nos siguen, qué van a heredar los que vienen, qué van a heredar tus hijos, los hijos de los demás. Pensando en el país inclusive, cómo protestamos muchas veces porque las cosas no están bien. Por eso el texto, que es un poco fuerte, que todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar, porque Dios no puede ser burlado. Aunque no lo veas ahora, tarde o temprano, el hombre paga las consecuencias de sus errores. Y a mí me gusta involucrarme, no me gusta hablar desde una iglesia tipo burbuja que nunca se equivoca. La iglesia somos seres humanos y nuestra diferencia real es que tenemos a Jesucristo y tenemos al Espíritu de Dios que a veces puede corregir cuando nosotros nos equivocamos. Por eso yo compartía qué difícil, ¿no? Esa incoherencia que a veces cuando profesamos una fe no podemos actuar de acuerdo a ella. Por eso está bueno revisar, está bueno mirar primero para adentro, porque si no somos nosotros aquellos que pueden transferir o transmitir algo que necesita ser cambiado, ¿no? Por ejemplo, palabras como integridad, honestidad, decencia, ¿cómo es que puedan ser como excepciones en la humanidad? Debieran ser lo común, pero bueno, ya sabemos que el hombre vive lejos de Dios y por lo tanto lejos de algunos valores que todos de alguna manera a veces transgredimos. Entonces, este tema de la herencia, ¿no? Porque cuando uno deja una herencia a otro, está bueno que le deje algo valioso y no está bueno que le deje esa herencia llena de deuda. Por eso me parece que el futuro de la iglesia es glorioso, pero no como un fin en sí mismo, sino en el hecho de que la iglesia debe levantarse y cortar toda herencia de maldición. En ese sentido nosotros nos vamos a seguir poniendo de acuerdo y vamos a declarar que en el nombre de Jesús vamos a salir de un país hipotecado, de una nación que debiera ser absolutamente rica y que su gente va a vivir por la influencia de la iglesia los valores que tiene que recobrar y que nuestros antiguos, aún con sus errores, pudieron vivir. Corrupción siempre hubo, pero qué bueno que no miremos hacia un costado y antes incluso de criticar a unos o a otros, podamos saber que la influencia de la iglesia en el poder del Espíritu Santo va a hacer la diferencia. Yo creo que este tiempo es un tiempo así, un tiempo que definimos en el presente, pero que indudablemente también marcamos hacia el futuro. Por eso la propuesta para la iglesia tiene que ser que la iglesia se levante para cortar esa maldición, como que esos valores que tienen que ser renovados, reeditados, actualizados, sean comandados por la iglesia, que cuando alguien te mire diga: yo puedo confiar en esta mujer, puedo confiar en este hombre. Puedo confiar en que estos son verdaderos cristianos. Puedo confiar porque lo que dicen lo cumplen. Y a la vez
saber que la iglesia vive en ese poder del Espíritu Santo y que marca no solo la diferencia, sino puede hacer que las cosas cambien de la mañana a la noche. Porque, como siempre estamos diciendo, no se trata de nuestra capacidad, sino de confiar en la capacidad de Dios. Por eso el planteo no es solo cortar la herencia, sino entender qué legado vamos a dejarle a los demás. Por eso la propuesta es cortar esa herencia de maldición, pero construir un legado sobre el cual nuestros hijos, los hijos de los demás, puedan basar su fe. No es suficiente con confesar una fe teórica. Está muy bueno que tu vida siembre, tu propia vida siembre esa palabra viva que es la acción del Espíritu a través tuyo. Me acordé de un texto en el Antiguo Testamento. Vos sabés que el Antiguo Testamento es como una sombra de lo que vendría. A veces hay personas que basan exclusivamente un mensaje ahí en ese tiempo, en esa época, y Dios fue revelando progresivamente. Algún día vamos a hablar de esto, pero la revelación máxima de Jesucristo, es decir, leer el Antiguo Testamento no a la luz del Nuevo, es como ir un poco discapacitados a la palabra. Siempre el Antiguo Testamento debe ser leído, como te digo, bajo la lupa del Nuevo. Pero ¿por qué te digo esto? Porque no quisiera que tomes este pasaje como una fórmula, pero sí que nos inspire el pasaje que te traigo a creer que Dios en algún momento va a hacer algo bueno para el que lo busca. Y te voy a hablar de un rey muy joven, se llamaba Uzías, empezó a reinar cuando tenía 16 años, no te voy a hablar mucho de eso para no tomar tanto tiempo en el mensaje, pero fue muy interesante y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Los hechos de Uzías, esto lo encontrás en 2 Crónica, capítulo 26, y dice, los hechos de Uzías fueron rectos a los ojos del Señor, como habían sido los de su padre, se llamaba Amasías. Procuró, dice el texto, recurrir a Dios mientras vivió Zacarías, un profeta tremendo. La versión romántica dice que era un hombre entendido en visiones, y esta versión dice quien le enseñó a respetar a Dios. O sea, Zacarías enseñó a este rey Uzías a respetar a Dios, y mientras recurrió al Señor, Él le dio prosperidad. Qué legado tremendo lo que aparece en el texto, por eso me parece un texto del Antiguo Testamento y muy ilustrativo. Y lo que te voy a pedir, como te dije, que no hagas ninguna ecuación, ninguna fórmula. Es decir, bueno, ahora soy recto, el Señor me va a prosperar. Entonces ya lo dogmaticé. No, tenés que pescar lo que está en el fondo de este pasaje y espero humildemente ayudarte, ¿no? Dice que los hechos de Uzías fueron rectos como habían sido los de su padre. Fíjate que ahí en él hubo un legado. De eso estamos hablando hoy. De algo que se va a transferir generación en generación. Y luego dice que procuró recurrir, es decir, no solamente recibió el legado, sino que luego puso en obra. Procuró recurrir a Dios mientras vivió Zacarías, quien le enseñó a respetar a Dios. Me parece una imagen, por eso te digo, sombra de lo que vendría, porque la iglesia, quién sabe, más allá de sembrar, tiene una función maravillosa, una función profética, la cual va a inspirar a otros a respetar a Dios, por todo lo que hablamos. No porque la iglesia se suba al lugar del saber y sea, bueno, tiene toda la verdad la tiene el Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene que ser el vehículo para que la gente conozca a Dios.
Por eso también el Espíritu Santo va a obrar en ellos si nosotros somos vehículos, si nosotros de repente somos esa agencia, como decimos, del reino de Dios, la iglesia como tal, con seres humanos débiles pero llenos de su presencia. El legado será maravilloso. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar, vamos a inspirar a los otros a recurrir a Dios. Somos como esta posibilidad para los demás. Somos como Zacarías, quien podemos enseñar el respeto hacia Dios. Pero somos aquellos que van a mostrar en el nombre de Jesús que cuando recurrimos a Él, el Señor ha de dar prosperidad. Este es un tiempo así. Creo que Dios va a obrar de una manera como lo hizo en tantos periodos históricos. ¿De qué manera la iglesia debe plantarse hoy? Primero humilde, porque es una iglesia que no va a discriminar, no es que adentro estamos los super santos y afuera está lo peor, de ninguna manera. Inclusive nosotros debiéramos tener la capacidad de pedir perdón por nuestros pecados, pero también por los pecados de nuestra nación, por los pecados de nuestro pueblo. Aun cuando alguien se considere ateo o alguien no tenga conciencia de lo que estamos hablando, porque no depende de eso. Y si no, te recuerdo cuando Dios, un poco antes de este pasaje, en tiempos tan importantes, ¿no? para el pueblo, como fue el tiempo de Salomón, Dios le dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces Dios sí quiere intervenir en nuestra vida y en la vida de una nación. Sí quiere intervenir para que las personas tomen otra conciencia. Y creo que la iglesia ha de levantarse para ser no ya la transmisora de un mensaje tibio, sino debe involucrarse, debe rogar, debe clamar a Dios, debe pedir perdón por las faltas aún ajenas. Y vos decís: bueno, pero ¿qué tengo que ver yo? Yo soy una persona honesta, yo no hipotequé ningún país, yo no soy un hombre corrupto. Alguien te necesita para que ores por él. Y está bueno que no distingas entre la santidad tuya y la miseria de los demás. Me parece que la actitud de Jesús es haber venido ahí y comer con gente indeseable. Habitar ahí en un pueblo aún de labios inmundos, ¿no? Tantos ejemplos bíblicos. Estar ahí donde estaba la necesidad y también saber comer con la gente que tiene un poquito más o que tiene mucho, y a la vez ayudar a crear una conciencia diferente. Y sobre todo una conciencia de la existencia de Dios a través de nuestras vidas. Una iglesia que en este tiempo debe levantarse profética y en el nombre de Jesús cortar toda herencia, pero sobre todas las cosas estar decidida a dejar un legado para los que vienen. Un legado que comporte esta conciencia de haber enfermado la tierra, de haber sido indiferentes muchas veces al dolor de los demás. Esta conciencia de no confiar solamente en los hombres, que alguno que otro puede darnos una muestra de confianza, valga la redundancia, sino confiar en aquel que prometió que iba a obrar en nuestra vida, que aunque ande llorando el que siembra, vendrá con regocijo mostrando sus frutos. El que prometió que si le buscábamos, Él vendría sobre nosotros con poder. Y la iglesia del futuro es una iglesia que va a buscar, va a ser entendida en visión como Zacarías, va a ser quien busque por sobre todas las cosas, clame, pero busque la experiencia con el Espíritu Santo
para que ese Espíritu de Dios venga una vez más sobre nosotros y marque la diferencia. Te dije muchas veces que nos debíamos poner de acuerdo. Vamos abriendo camino, vamos abriendo surco. ¿Por qué? Porque si vos estás despierto, si de repente ves para dónde va la palabra de Dios, creo que Él nos está llevando a una conciencia, quién sabe, superior de nuestras vidas. Un espejo más claro de quiénes somos, pero sobre todo un espejo más claro de nuestras posibilidades. A lo mejor es muy ambicioso lo que te planteo, pero para Dios nada es imposible. Y si es verdad lo que te dijo Jesús, incluso que cosas mayores harías, entonces también en su nombre nos levantamos para creerle y para poner por obra aquella palabra. No quiero que este mensaje sea nada más que una expresión de deseo. Me gustaría que lo pienses. Me gustaría que seas parte de una iglesia que, como Zacarías, es entendida en visión. Que cuando los demás estén con nosotros sientan ese temor santo, ese temor de respetar a Dios. ¿Por qué? Porque ven la obra de Dios, las maravillas que Dios va a hacer con vos, con su iglesia, con tus hermanos. Este es un tiempo que vendrá así. No lo puedo ver de otra manera porque la realidad nos muestra que necesitamos. Si Eliseo le pidió a Elías que Dios le diera así esa conversación, ¿no? Que Dios le diera una doble porción, nosotros te necesitamos. Por supuesto, no es una porción de pizza, ¿no? Es como ese deseo de ser llenos de Dios, llenos del Espíritu de Dios. Bueno, si Eliseo le dijo, Señor, dame una doble porción, yo creo que tenemos que pedir una cuádruple como está el mundo. Pero de todas maneras, sea doble, triple, una, lo que sea, no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nuestra búsqueda de Dios. La intensidad con que le busquemos. No solo la conciencia que tengamos sobre nosotros, sino la intensidad con que le busquemos. En este periodo histórico de Usías, que reinó después 52 años, después se equivocó, pagó consecuencias tremendas. Por eso te dije, no hay una ecuación, ¿no? Pero mientras que buscó a Dios de esta manera, influido por Zacarías, nosotros diríamos por la iglesia, dice que el Señor le dio prosperidad. Por eso siempre te digo que alrededor nuestro no habrá falta de ningún bien, porque creo en estas palabras que cuando buscamos al Señor, siempre el Señor abre las ventanas de los cielos, incluso da hasta que sobreabunda. Te lo digo en un momento difícil de nuestra historia, porque creo que Dios va a obrar de manera significativa. Así que en el nombre de Jesús, así con los ojos abiertos, Señor, cortamos toda herencia de maldición y bendecimos a nuestros hijos y a los hijos de los hijos de los hijos. Y bendecimos a los hijos de los demás. Señor, ahora queremos construir un legado donde los valores sean lo cotidiano, donde la integridad de las personas se respire, donde no haya sospechas de que alguien nos ha de engañar. Señor, parece un mundo irreal, parece un mundo de película este pedido, pero yo sé que en el nombre de Jesús no solo se puede intentar, sino se puede lograr. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que se levante en tu nombre, que dependa de tu Espíritu. Ayúdanos a dejar el legado que vos querés y sobre todo ayudar a otros a que busquen intensamente tu presencia. Gracias, Señor. Oramos juntos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga mucho. La vamos a seguir,